Muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 2, el cual está integrado por 4 personas, las cuales son Claudio Yoamal Batista Abreu, Anabel Rosario, Madeline Cueva y Beikel Rosados. Les estaremos exponiendo fuerzas internas, el cual yo le haré una breve introducción de lo que es el concepto de vigas. Concepto de viga. Se denomina viga a un elemento estructural lineal que trabaja principalmente a flexión. En las vigas, la longitud permite sobre las otras dos dimensiones y suelen ser horizontal. La viga es un esfuerzo de flexión que provoca tensión de tracción y compresión. Cuando las vigas ubicadas en el perímetro exterior de un forjado, es posible que también se adviertan tensiones por torsión, produciéndose la máxima en el cordón inferior y el cordón superior, respectivamente, las cuales se calculan relacionando el momento deflector y el segundo momento de inercia. Las zonas cercanas a los apoyos se producen esfuerzo cortante o funcionamientos. También pueden producirse tensiones por torsión, sobre todo en las vigas formadas en el perímetro exterior de un forjado. Estructuralmente, el comportamiento de una viga se estudia mediante el modelo de prisma mecánico. Las vigas. Las vigas son elementos estructurales que pueden ser de concreto armado, diseñado para sostener cargas lineales, concentradas o uniformes, en una sola dirección. Una viga puede actuar como elemento primario en marcos rígidos de vigas y columnas, aunque también puede utilizarse para sostener losas macizas o nervadas. La viga soporta carga de compresión que son absorbidas de un concreto y la fuerza de flexión son contrarrestadas por las varillas de aceros corrugados. La viga también soporta esfuerzo cortante hacia los extremos, por tanto es conveniente reforzar los torsión del extremos de la viga. Para lograr que este elemento se dimensione, cabe tener en cuenta la resistencia por flexión. Una viga con mayor peralte es adecuada para soportar esta carga, pero de acuerdo a la disposición del proyecto y sus altos costos hacen que esta no sea conveniente. Para lograr peralte adecuado y no incrementar sus dimensiones, es conveniente incrementar el área de acero de esfuerzo para compensar la resistencia de flexión. Las cargas que reciben las vigas provenientes de su propio peso, de la losa a las cuales soportan, de los muros que descansan directamente sobre ella y de otras vigas. Los primeros casos son carga distribuida y el último son cargas, reacciones de apoyos de las viguetas. Hasta aquí mi exposición. Con ustedes le dejo a Anabel Rosarios.
Buenas noches, mi nombre es Anabel Rosario. Les voy a hablar sobre la clasificación de las vigas según su apoyo. Los enlaces, ligaduras o apoyos son dispositivos que restringen de alguna manera el movimiento del sistema estructural y además permiten la transmisión de los esfuerzos. Es decir, son los elementos que proporcionan la estabilidad de la viga y por lo general se encuentran o en los extremos de las mismas o cerca de ellos. Según su condición de apoyo, las vigas se pueden clasificar de la siguiente manera. Como podemos ver a continuación, está la viga simplemente apoyada, viga con un tramo envoladizo, viga continua, viga empotrada en un extremo y simplemente apoyada en otro extremo, y la viga empotrada. Vamos a comenzar hablando sobre la viga simplemente apoyada. Las vigas simplemente apoyadas son aquellas vigas que están soportadas por un apoyo simple en sus extremos y que permiten además de eso el libre movimiento de dilatación, como vemos en la imagen, y también de flexión. Entre los factores que pueden intervenir con este tipo de vigas están la fuerza cortante, que no es más que la fuerza paralela a una sección recta de la viga, y el momento flector, que es básicamente la fuerza que hace, es básicamente, para decirlo en un lenguaje más coloquial, la fuerza que hace que algo se doble. También tenemos la viga en voladizo, pero antes de hablar sobre la viga en voladizo, quisiera decir explicar qué es el voladizo, que es un elemento estructural rígido, que se extiende horizontalmente y que se apoya en un solo extremo. Por lo general, se extiende desde una superficie vertical plana, como una pared, a la que se debe fijar firmemente. Y también como otros elementos estructurales, el voladizo puede formarse con una viga, una placa, armadura o losa. Entonces, ahora sí vamos a hablar sobre la viga en voladizo, que es una viga cuyo extremo está fijo en un extremo, en un extremo, como ya dije, puede ser una pared, pero también tiene la otra parte que es libre. El soporte fijo evita el desplazamiento y el movimiento de rotación de la viga en ese extremo, precisamente. La viga en voladizo, además de eso, permite la función del voladizo sin ningún otro soporte adicional. Cuando la carga se aplica al extremo libre del voladizo, el voladizo transmite esa carga soportando donde se aplica la fuerza cortante y el momento de flexión en el extremo fijo de la viga. También tenemos lo que es la viga con un tramo en voladizo, que es aquella viga con la que se sobresalen los apoyos. Hablaremos ahora sobre la viga continua, que es la que sigue a continuación. La siguiente. Las vigas continuas son aquellas vigas de múltiples luces que tienen múltiples soportes y a lo largo de su longitud de la viga. Un ejemplo de una viga continua sería una viga única, que sea soportada con varias columnas a lo largo de su longitud. Ese rayo es independiente, ya que hay más reacciones desconocidas aplicadas. Hablaremos ahora sobre la viga empotrada en un extremo y simplemente apoyada en otro. Esta viga es conocida como una viga empotrada articulada y es aquella viga que tiene continuidad por uno de sus extremos y está simplemente apoyada en el otro. Es decir, está soportada por un empotramiento y un apoyo ya sea móvil o articulado. Luego sigue la viga empotrada o doblemente empotrada, que es una viga simétrica a la cual se le determinan las reacciones de apoyo. Es aquella viga que tiene continuidad por ambos extremos, es decir, que está soportada por dos empotramientos. Es una viga simétrica a la que se le determinan las reacciones de apoyo, la deformación total de integración y los diagramas de momento flector y fuerza cortante a través del método de las áreas. En el caso más habitual, el encuentro entre una liga metálica y un muro se realiza mediante una chapa a la que se suelda. A esa chapa va unida un muro mediante garrotes, pernas o tacos. Si el muro es suficientemente resistente a esa unión, a eso se le puede llamar un empotramiento. Bien, hasta aquí mi participación con relación al tema. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Maelin Cueva. Ya mi compañera nos habló sobre las vigas según sus apoyos, pues yo hablaré sobre las vigas según su uso, el tipo de vigas según su uso. Las vigas se distinguen en viguetes, largueros, dinteles, vigas de tímpano, pilares, vigas de acero L, de madera laminada, vigas tipo flish de caja, de soporte, entre otros. El término viga pertenece exclusivamente al campo de la ingeniería y la construcción, y estas brindan soporte al techo y sirven de contención para los muros.
Ahora hablaré sobre la viga tipo Flish. Este tipo de viga es un tipo de viga híbrido de madera y metal, que generalmente de acero, hecho con capas una encima de la otra. Los perfiles de madera permiten que este tipo de viga pueda adherirse fácilmente a cualquier superficie. Y la parte de metal, o sea, de acero, es la parte que brinda la resistencia a la viga. Estas se colocan en puntos críticos de los techos de las casas. Otro tipo de vigas son las viguetas, que son aquellas que se caracterizan por ser elaboradas a base de acero, madera o concreto. Su función principal es ser el soporte de cimiento de pisos superiores, por lo que son mayormente usadas para soportar pisos y techos de edificaciones. Estas absorben los esfuerzos de flexión que se presentan en los nervios modulares de las losas. La forma y sentido en que son colocadas permiten transmitir las cargas de uso funcional hacia la estructura del edificio, para luego ser transmitidas a las fundaciones. Otro tipo de vigas que tenemos son las vigas de soporte. Este tipo de vigas se utiliza principalmente en ventanales, balcones y puentes, ya que se encargan de redistribuir el peso de cualquier estructura que esté unida a las principales vigas estructurales de la casa o edificio. Otro tipo de vigas son los dinteles. La función de esta viga es soportar el vacío de ventanas y puertas, por lo que regularmente están a la vista de todos, pues se colocan en las aberturas de las paredes. Esta viga es un elemento estructural horizontal que salva un espacio entre dos apoyos o pilares. Este elemento superior permite crear vanos en los muros para conformar puertas, ventanas, etcétera, así como se muestra en la imagen. Y por último tenemos las vigas de acero L, que son denominadas así, o sea, L, porque la forma de esta viga es similar a la de la letra L cuando se ve desde un costado. En construcción, este es el tipo de viga más conocido y más utilizado. Se utilizan con frecuencia en recintos comerciales, aunque también se pueden ocupar en la construcción residencial. Las vigas de acero están hechas con el fin de contener y sostener peso, presiones, también tensión y flexión. Las vigas de acero L pueden ser las UPN, las UPE, IPE, EIA, entre otras. Cada uno de este tipo de vigas está adecuada para su uso en estructuras de distintas dimensiones y configuraciones. Por ejemplo, la estructura, o sea, la viga UPN, que significa perfil normalizado en U, es una viga cuya sección tiene forma de U. Estas se usan para la construcción de edificios, pórticos, cerchas, vigas, columnas, etc. Y otro ejemplo es la IPN, que es un perfil de sección en forma de I, cuya altura es mayor que la anchura de bordes inferiores redondeados. Los dejo con mi compañero que continuará la exposición. Buenas tardes, mi nombre es Baker Reyes, como me había presentado el compañero Claudio. Estaré explicando los diagramas de fuerzas internas. Estos son un diagrama donde presentan la variación de la fuerza de las fuerzas internas a todo lo largo de la viga. En la mayor parte de los casos, las cargas son perpendiculares al eje de la viga. Tales cargas transversales solo causan flexión y corte en la viga. Cuando las cargas se encuentran en un ángulo recto con la viga, también producen cargas axiales en ella. La determinación de los valores absolutos máximos del cortante y el momento flector en una viga se facilita mucho si B, fuerza cortante,
y M, momento flector, se grafican contra la distancia X medida desde un extremo de la vía. Los diagramas de cortante y momento flector se obtendrán determinando los valores de B y de M en puntos selectos de la vía. Estos valores se calculan de manera habitual, es decir, efectuando un corte, como se muestra acá, a través del punto donde deben ser determinados y considerando el equilibrio de la posición de la viga localizada en cualquiera de los lados de la sección, como se muestra en el punto B. Aquí se muestra una viga simplemente apoyada en A y en B con un claro L sometida a una carga única concéntrica P en su centro C. Para dibujar el diagrama de cortante y momento flector, primero se obtiene la relación de los soportes a partir del diagrama de cuerpo libre de la viga entera. Se encuentra que la magnitud de cada relación es igual a P entre 2. A continuación, se corta la viga en un punto D entre A y C y se dibujan los diagramas de cuerpo libre de A y de B y de D y B, como se muestra a continuación en esta parte de acá. Suponiendo que el corte y el momento flector son positivos, se dirigen las fuerzas internas B y B' y los pares internos de momento y momento primo, como se indica en la figura. Considerando el cuerpo libre de A, D y escribiendo que las sumas de los componentes verticales y que la suma de momentos alrededor de D y las fuerzas que actúan sobre el cuerpo libre son cero, se encuentra que B es igual a P positivo entre 2 y que M es igual a P positivo por X entre 2. Tanto el cortante como el momento flector tanto el cortante como el momento flector son positivos. Esto puede verificarse observando que la relación en A tiende a cortar y a flexionar la viga en D, como se indica. En D, como se indica. Ahora se grafican B y M entre A y C. El cortante tiene un valor constante B, P sobre 2, mientras que el momento flector aumenta linealmente desde M igual 0 en X igual 0 hasta M igual a P por L entre 4 en X igual a L entre 2. Cortando ahora la viga en el punto E entre C y B, considerando el diagrama de cuerpo libre de E y B, se escribe que la suma de los componentes verticales y las sumas de los momentos son con respecto a E, actuando en
actuando en el cuerpo libre son 0. Se tiene que B es igual a menos P entre 2 y que M es igual a P por L menos X entre 2. El cortante es, por lo tanto, negativo y el momento efector positivo. Perdón. Esto puede verificarse observando que la variación de B flexiona a la viga en E, como se indica, pero que tiende a cortarla de una manera opuesta a lo mostrado en la figura. Ahora es posible completar los diagramas de cortante y de momento efector. A continuación, les dejo algunas reglas para la construcción de los momentos de los diagramas de fuerzas internas. La construcción de los diagramas de fuerzas internas, cortante, fuerza cortante y momento efector se facilita si se toman en consideración las siguientes relaciones. 1. Las fuerzas dirigidas hacia arriba se consideran positivas y las fuerzas dirigidas hacia abajo se consideran negativas. Los momentos producidos por una fuerza hacia arriba se consideran positivos y los momentos producidos por una fuerza hacia abajo se consideran negativos. 3. El diagrama de fuerzas cortantes varía de acuerdo a la carga. La pendiente del diagrama de fuerzas cortantes depende de la forma como varía la carga. 4. El diagrama de momento efector varía de acuerdo al diagrama de fuerza cortante. La pendiente del diagrama de momento efector depende de la forma como varían las cortantes. Las fuerzas cortantes. 5. El valor de los momentos se determina sumando las áreas del diagrama de fuerzas cortantes a la izquierda de la sección considerada. Los momentos máximos se producen cuando el valor de la fuerza cortante es 0. Cuando los momentos son positivos, la curva elástica es cóncava hacia arriba, y cuando los momentos son negativos, la curva es cóncava hacia abajo. 8. Si en el diagrama de momento se produce un valor 0, esto indica una inflexión de la curva elástica. 9. Para el cálculo de la viga se considera el mayor valor absoluto del diagrama de momento. Eso es todo por el momento. Gracias por su atención. Nos despedimos. Gracias por la atención.